noche, como otras oportunidades, nos reunimos para dialogar. Ahora nos visita otra joven de aquí de la parroquia, ella ya se lo presenta. Y quiero aclarar, yo no tengo todas las respuestas de nada. Y yo mismo tengo preguntas que busco y trato de indagar y trato de buscar respuestas también. No es que uno y yo tenga todas las cosas. Entonces, pero esta participación de estos jóvenes ayuda a que puedan hacer preguntas comunes que nos pueda ayudarles a entender algunas cosas que precisamente se van a preguntar. Así que ahora yo le invito a Tiziana que se presente ella misma. Bueno, mi nombre es Tiziana Genta, tengo 17 años, soy de acá de Villa, estoy cursando 6º año del IPEM 148 y pertenezco al grupo de jóvenes de la parroquia. Bueno, muy bien, Tiziana. Tú dirás. Bueno, padre, mire, le traigo unas palabras que creo que generalizan un poco el pensamiento de algunos jóvenes que han asistido a la iglesia, pero se han alejado de la iglesia. Entonces, ¿qué le dirías vos a estos planteamientos de estos jóvenes? Primero habría que saber cuáles son los planteamientos que tienen unos y otros. Pero digamos, en términos generales, yo siempre digo, la fe no se impone a nadie. La fe se propone. Y después cada uno va considerando los elementos que ha recibido y toma la decisión de adherir o de alejarse, definitivamente, o por un tiempo. Pero nunca aparece en la escritura, en el Evangelio de San Pablo. Yo no me acuerdo ahora la cita, pero dice, nosotros no hacemos proselitismo. ¿Qué es proselitismo? Prosélito significa seguidor. Los que hacen proselitismo son las figuras políticas que buscan seguidores para la causa, para lo que ellos quieren. Nosotros no buscamos seguidores para nosotros, sino anunciamos el Evangelio para que aquel que tenga buena voluntad, siempre debe estar claro esto, escuchando las verdades de fe, adhiera y vaya de a poco incluyendo su vida, que no es simplemente además una adhesión intelectual, sino también tiene que llegar a la vivencia de la fe. Bueno, padre, ¿qué le dirías al joven que te dice, fui a la iglesia desde niño y rezaba seguido, pero me pasaron muchas cosas malas y empecé a dudar de la existencia de Dios, por eso dejé la iglesia? Bueno, pero esto le pasa a mucha gente, ¿no? Yo cuento inclusive en mi vida, no es que yo no me haya planteado si Dios existía o no, yo vivía al margen de la fe. Yo también, por eso yo siempre, si mi conversión ha sido siendo mayor, ¿cómo no va a ser tantos que andan buscando? San Agustín, por ejemplo, buscó, él era medio intelectual, entonces él buscó a través de todos los sistemas filosóficos la verdad, y no la encontraba, hasta que se encontró con la fe en Jesucristo, ¿no? Pero él, digamos, buscó la verdad permanentemente en tantos que ofrecían la verdad. Se desilusionaba o se desencontraba con aquello que no era verdad realmente. Por lo tanto, es una tarea y un trabajo, para algunos es mucho más exigente que para otros, ¿no? Por eso digo el caso de Agustín, pero de esto también se trata, de que uno haga el esfuerzo por, si alguien me da una noticia y yo tengo que considerarla y después buscar cómo adherir a ella, si es que hay cosas, y de hecho que la hay, pero tiene que resonar en cada uno, cosas que te lleven a dar la vida, inclusive por estas cosas que nosotros decimos y que creemos, por ejemplo. Cualquier cosa que tengas que decir, dice, no, pero con toda confianza. Claro, porque imagínate que
esto me lo han dicho a mí, Sí, sí. y yo pienso, o sea, yo sé que yo no puedo vivir si no tengo a Dios, si no tengo la iglesia, entonces, ¿qué le digo a esta persona que me dice esto, a este Claro. joven? Entonces, siempre será con palabras tuyas, lo que vos fuera, una propuesta, una invitación. Y después que eso, porque ahora, en todo esto, Dios no deja de actuar en la conciencia tuya, en la conciencia del otro que no. Digamos, ese espíritu del cual hablamos y que muchos no entienden, Él siempre está y se anticipa a todos nosotros. De modo que cuando vos le decías a uno que no es creyente en alguna cosa, ya el espíritu está en él, que le irá haciendo ver. Entonces, vos, en cierto modo, provocaste que busque alguna respuesta, pero eso no impide que cada uno busque la respuesta que busca a través de la vida y de muchas cosas, y precisamente para encontrarle sentido a muchas cosas de la vida. Y esto de que muchos dicen, si Dios es tan bueno, o si Dios realmente Sí. existe, ¿por qué me pasan cosas Sí, sí. malas a mí? O Sí, sí. sea, ¿cómo vivir con, o sea, con una respuesta a eso? Dicho de otro modo, ¿por qué Dios no los hizo a todos buenos y entonces no existirían más? Seríamos todos buenos. Pero entonces estaríamos, para utilizar, digamos, los elementos de hoy día, estaríamos programados para ser buenos. Entonces no habría ningún mérito, ya sos bueno. En cambio, en cambio sucedió, y no podemos anularlo, lo del pecado original, que es el hombre que reniega de Dios y se aparta de Dios. Entonces, cuando el hombre hace esto, el hombre se hace responsable de lo que él mismo ha decidido ante Dios, que Dios quiere que sea bueno, pero ahora sí hay mérito porque no estamos programados para ser buenos y porque tenemos que enfrentarnos cada día con lo opuesto a la voluntad de Dios. Entonces, algún esfuerzo hacemos y ahí podríamos decir que hay acciones que son meritorias. Aún así son meritorias por la gracia de Dios que nos ha imbuido, que está en cada uno de nosotros. Esto es una verdad que hay que reconocerla, ¿no? Antes que yo pueda hacer nada, ya el Espíritu está dentro mío, me está disponiendo para que yo pueda oír, escuchar y que quede dando vueltas alguna idea o algún interrogante y que esto me ayude a buscar respuestas. Yo digo que hay dos clases de dudas. La duda metódica, que es el que duda pero busca explicaciones, y la duda del que duda y no le interesa nada más que dudar. Esa no te lleva a ningún lado. Pero la duda metódica es una duda que te ayuda a encontrar respuestas, ir encontrando respuestas. Bien, muchos dicen, lejos de la iglesia, me siento libre porque puedo hacer cosas que antes la iglesia me prohibía. Claro. Es esto de la libertad juvenil que dicen, no, porque yo soy joven, quiero disfrutar la vida y la iglesia me impide un montón de cosas. Y aunque la iglesia le impida, que no es eso lo que tiene que hacer la iglesia, ellos se sienten liberados de algo que entienden como una opresión. Pero resulta que acá hay que toparse con una razón. La libertad no es libertinaje, la libertad no es hacer lo que yo quiero. La libertad es vivir todo con respeto. Que yo digo en el diario acontecer, mirando la calle, vivimos en una sociedad donde se falta el respeto permanentemente, donde cada uno quiere hacer lo que quiere, ¿no? Estacionar donde se le ocurre, las chicas andan en la bicicleta por la vereda, nadie tiene conciencia de esto. Yo he escuchado a alguna figura política decir el contrato social, es verdad, el contrato social debería existir y es un contrato tácito porque nadie ha firmado. Y el contrato social quiere decir respetar todo y todos los lugares para que la convivencia pueda ser
posible ya de ser vivida. Pero ¿quién piensa? Entonces creen que ser libre es hacer lo que yo quiera, y no es esa la libertad. Eso es libertinaje, es el abuso de mi libertad que puede ir en contra de tu libertad. Claro. Bueno, en mi colegio siempre, una clase pasada preguntaron, ¿qué es ser libres para ustedes? Hacer lo que yo quiero. No, O sea, no es así. está incorporado. Hacer lo que debo hacer y evitar. Hay un principio de moral que eso lo sabe interiormente, lo sabe cualquiera. Hay que hacer el bien y evitar el mal. Es un principio elemental, pero es fundamental. Es que ahí también se contradice, ¿saben? Mis compañeros, porque yo siempre lo pienso en mi edad, qué está bien y qué está mal. Para ellos es subjetivo, para ellos es lo que ellos piensan que está bien y que está mal. No hay nadie que ordene lo que está bien y lo que está mal. Somos sujetos todos, y como sujeto, todo lo miramos desde nuestra interpretación subjetiva. Pero hay cosas que son objetivas, que van más allá de mi mirada y mi consideración de las cosas. El tema de la verdad, que tiene que ser la coincidencia de lo que yo tengo en la mente con la realidad con la cual estoy en contacto. Claro, sí. Entre eso de que lejos de la iglesia me siento libre y puedo hacer cosas que a los ojos de Dios está mal, está, por ejemplo, fumar, ¿no? Drogarse, pero eso está generalizado que está mal. Pero hay otra cosa que hace rato que viene dando vuelta en la mente, es el tema del boliche. Hoy muchos jóvenes van al boliche. Entonces, desde la perspectiva de la fe, de la moral cristiana, ¿es correcto para un católico asistir a los boliches actuales? Porque no es lo mismo el boliche de hace años que el de ahora. Son completamente diferentes. Entonces, ¿es correcto? Si yo digo si es correcto o no, cualquiera va a decir que yo estoy dictando sentencias, no, espérate, dictando sentencias sobre si deben ir o no deben ir. Pero que yo estoy diciendo que cada uno tiene que asumir en libertad aquellas cosas que le interesan y hacerse cargo de las consecuencias, porque todo inexorablemente tiene una consecuencia. Las cosas buenas tienen consecuencias buenas, las cosas malas tienen consecuencias malas. Vos dijiste ahí algo de cigarrillo, de droga, no me acuerdo cómo lo... Sí, por ejemplo, cosas que están mal a los ojos de la iglesia, de Dios, fumar y drogarse. Entonces, yo te digo, no a los ojos de la iglesia, al orden natural, no a lo que le diga la iglesia. Fumar y drogarse no es propio de la naturaleza humana. Ningún ser humano necesita ni fumar ni drogarse. Y yo, en todo caso, yo te explico el proceso porque yo en un tiempo fumaba también. Yo droga no, pero fumar he fumado. Y fumaba mucho en un tiempo, hasta que un día decidí. Si la primera vez que pruebo un cigarrillo me produjo una convulsión, vómito y me sentí mal. ¿Por qué? Porque el tabaco es una cosa extraña a la naturaleza. Nadie necesita tabaco para vivir, y tampoco la droga, porque te alteran todo. Pero como el hombre es obstinado en lo que pretende, entonces fumé la primera vez me hizo horrible. Si yo hubiera tomado la decisión de decir no fumo más, porque no, pero uno insiste y fumas otra vez. Claro. Y ya no te hace tanto. Y fumas otra vez y te termina dando placer. El cigarrillo de droga. Has creado en la persona se llama así, una segunda naturaleza que ahora me exige lo que no era necesario antes. Y ahí viene lo que se llama vicio. Es la segunda naturaleza que me exige algo que yo le he impuesto a mi naturaleza y que no era necesario para que yo viviera. No, está muy difícil de explicar. No, sí, eso lo entiendo. Es por una cuestión lógica de la naturaleza humana. No lo que diga la iglesia o la fe. Claro, es una cuestión. Vulnera el orden natural. Claro. Pero lo que yo voy es al tema de el boliche, que, mira, porque yo me he puesto a hablar sobre las perspectivas de diferentes jóvenes del boliche y dicen, no, mira, puedes ir al boliche para juntarte con tus amigos y pasarla bien. Yo personalmente, que he estado leyendo cosas, a mí el boliche me desagrada porque yo ahí no veo nada sano. Alcohol, borrachera,
lujuria por todas partes, la tentación Sí, siempre ¿no? presente. Yo no conozco, nunca he ido a boliche, ni idea. Claro, Vale, alguna vez y escucho cosas. entonces yo he escuchado a muchos cristianos que dicen que van al boliche. E incluso he escuchado uno, no de acá de Villa, sino de otros lados por el internet, que va al boliche y al sábado siguiente anda todo con dolor de cabeza y va a dar catequesis. Y llega a catequesis dando... Entonces, a ver, Es como el cigarrillo que te dije, la droga. Es crear una naturaleza que es distinta y que te exige después complacencia en eso. Lo que yo sé de los boliches y todo es lo que las noticias, y abundan las noticias, ¿no? La fiesta electrónica terminan siempre con jóvenes muertos porque se exceden en todo. ¿Esa es felicidad? ¿Eso es alegría? No sé, no creo que sea. Pero bueno. Bueno, ¿qué más? Bueno, eso un poco hablando de la iglesia, Sí, sí. que para los jóvenes la iglesia quita libertad, Sí, sí. etc. Ahora hay un testimonio que he escuchado que dice: mis padres me controlan mucho y me dicen que todo es pecado y me tienen cansado con eso. Porque algunos no entienden qué es el pecado yo no sé qué es lo que pensarán esos padres o lo quieren restringir para que se vaya el boliche, que se vaya. Entonces todos están mal. Sí, hay muchas cosas que están mal, pero hay muchas cosas que están bien también, que de esas no se hablan, digamos, ¿no? Ayudar a alguien a hacer una obra de caridad, compartir sanamente en la reunión, divertirse sanamente, posible. Disfrutar de muchas cosas Ahora, la iglesia sirve para argumentar mis limitaciones y para permitirme yo mismo la libertad de hacer lo que yo quiera. Pero al final el resultado es ese, ¿no? El que hace lo que quiera, que es libertinaje, no termina sacando nada bueno. ¿No? Claro. Que inclusive después de que ha hecho todas esas cosas, pues lo que no dicen es sincerarse en haber hecho todo ese libertad. Si esto les ha hecho mejor, son mejores, si han progresado en la vida, si han encontrado un futuro, no, eso no es nada. Es también lo de la falsa felicidad. Bueno. O sea, te venden una felicidad que al final no termina siendo... Habría que preguntarse qué es la felicidad. Porque la felicidad, o sea, son una alegría desbordante. Hoy día celebrando, hoy día, San Justino, creo que es hoy día, un mártir que fue feliz al martirio. Los mártires fueron alegres, cantar. Los que los tenían que ejecutar se sentían desconcertados. ¿Cómo? En vez de pedir clemencia, van cantando a la muerte. Esto es una cosa extraña que el mundo no entiende, pero hay testimonios de personas que han muerto mártires mostrando la alegría. Hay un episodio con el diácono San Lorenzo. El emperador le exige que le devuelva al imperio los bienes de la iglesia. Y entonces cayó San Lorenzo con un montón de chicos huérfanos y pobres. Este es el tesoro de la iglesia. Bien, lo mataron. ¿Cómo aceptar estas cosas? Bueno, y esto que te decía Sí. de los padres, de esto, bueno, eso también como que me choca mucho, porque hay muchos jóvenes que dicen, ¿por qué mis padres se tienen que meter en mi vida? Son los padres, el padre tiene por lo menos que orientarlo siempre. Claro, pero esto pasa de que por ahí por ejemplo, pasan cosas en el colegio y a los padres no se les cuenta lo que pasa en el colegio. O lo que pasa en la juntadita, lo que pasa en la salida, no se le dice. Y bueno, y también está esto de que
que estos jóvenes, el día que sean padres, pueden ser represores. ¿Sí? Claro, sí. Pero esto también son tus padres, o sea. Pero bueno, yo digo, hay algunos que no aceptan, pero digo, que el padre y la madre, además del padre y la madre, tienen que ser amigos. De encontrar el vínculo de la confianza. Porque mira, yo creo que no hay mejor amiga que tu mamá que te va a decir la verdad. La otra, una cosa es la amiga y otra cosa es compinche. Yo distingo ahí. El compinche es para salir de joda, salen de joda los compinches y después cuando llegue el peligro cada uno se va a profundar. En cambio el amigo no, es el que va a estar siempre ahí y va a poner inclusive la cara por lo menos. Claro. Y el amigo es el que te va a decir cosas que nadie se anima a decir. El compinche no te va a decir nunca nada. A esta chica la deja salir a madre porque va con esta otra. Eso es compinche. Después la madre no sabe qué hacen, pero tiene confianza que con esta va y listo, se va. Claro. Por ejemplo, digo todas estas cosas no es porque yo tenga la razón ni la verdad, sino para tratar de entender y sacar uno mismo las conclusiones de todo esto que uno ve. ¿Sí? Bien, y por último, al menos de esta hoja, dice esta persona, siento que no sé para qué vivo. Bueno, juvenilmente entiendo su opinión, que te digan, no sé para qué vivo. Entonces, es una pregunta fuerte. ¿Sí? O sea, ¿para qué vivimos? Sí, sí, sí. O sea, y si yo te pregunto, por ejemplo, ¿por qué un joven hoy en día debería creer en Dios? Debería venir a la iglesia. ¿Para qué? ¿De qué le sirve? Porque necesariamente debemos creer en algo. No puede ser que no se crea en nada. Algunos creen en sí mismos, por ejemplo. Algunos creen que pueden, digamos, desarrollar una vida. Por ejemplo, el interrogante, ¿qué voy a hacer cuando termine el secundario? Sí. Por ejemplo. ¿No? Entonces, tenés ya pensado algo. Y todo esto le va dando sentido a la vida. ¿Ves que hay otros que forman una familia, tienen hijos? ¿Esto no te motiva a que vos pensés lo mismo para vos, por ejemplo? Que esa cosa tendrá que venir con el tiempo. Puede haber alguien, no sé, que esté tan desilusionado de todo que no quiere saber nada de la vida. Pero aún así, debería interrogarse de algún modo, de alguna manera, ¿cuál es el fin de todo esto? Porque Jean-Paul Sartre decía, Sartre, que es un filósofo de los años 50 del existencialismo, decía, somos arrojados a la existencia. Fíjate vos, si somos arrojados a la existencia, nadie nos preguntó, nos tiraron a la existencia, ¿y ahora qué hago? Y Sartre decía, en aquellos años fundió esto, que la existencia era una cosa tan mala que lo más, digamos, justo y necesario era el suicidio. Y cundirían los suicidios en aquella época. En la Torre Eiffel en Francia, porque era francés, se tiraban muchos y esa cultura llegó a la Argentina. Todas esas cosas llegan acá después. Pero esa cultura de los suicidios, hubo un tiempo, ya te digo, en los años 50, 60, donde existían muchos jóvenes que no le encontraban sentido nada. Y entonces el suicidio era el camino más corto para terminar todo. Por ejemplo, ¿no? Ahora, aún así, yo creo esto, ¿no? Primero, el suicidio es un gran interrogante. Creo que se contrastan dos cosas. La valentía para quitarse la vida, porque eso tiene que ser muy fuerte, y la cobardía para no enfrentar una situación que te lleva a tomar la decisión del suicidio. Porque fíjate vos que, aunque no creen en Dios,
Dios ha puesto en nosotros ese instinto de la conservación de la misma naturaleza. No puedo atentar contra mi propia vida sin sentir. Es muy fuerte. Entonces, yo creo que el que se suicida, nunca sabemos qué es lo que le ha pasado y cómo ha tomado esa decisión. Ahora, yo creo, desde el punto de vista de la fe, que el que se ha suicidado, entre el hecho de suicidarse, tirarse un tiro, tirarse en un edificio, entre el hecho fáctico del tiro y de arrojarse y la muerte definitiva, bastan unos segundos, algún minuto, suficiente. A mí me pasó una vez, yo trabajé en una fábrica y estábamos charlando. Y entonces había que descolgar un tubo fluorescente que estaba arriba de una máquina, una masa de hierro de la máquina. Yo me subí ahí y agarré, yo sabía las cosas que uno hace a veces. Agarré una pinza sin aislar nada y apreté el cable. Yo me acuerdo que eran chispitas por todos lados y en un momento vi muchos acontecimientos de mi vida. De eso me acuerdo. Y este me zarandeó y no me pasó nada. Me tiró abajo del suelo, caí entre medio de unas cosas, me golpeé bastante. Pero tuve esta experiencia, ¿no? Es decir, cómo en un instante Dios te puede hacer ver toda tu vida y rápido. Yo me acuerdo que vi muchas cosas. Entonces, ¿cómo es posible que el que se suicida tenga los segundos, el minuto o el segundo necesario para, de cara a la verdad, tomar la resolución de negar la verdad o de aceptar? Bueno, entonces yo digo, Dios da la chance hasta lo imposible. Eso le da hincapié a la otra pregunta, ¿sí? Que es, por ejemplo, si alguien nunca practicó la fe y al momento de su muerte reconoce a Dios, se entrega a Dios y se arrepiente, ¿es salvo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo digo esto, Dios hace lo imposible para que el que muere en esas condiciones conozca la verdad. No puede negarle la verdad. Tiene que hacerlo ver todo. Para que ahí decida también. Yo creo que sí. Y estoy pensando en voz alta. Supongamos que pasa, esa persona no entraría directo al cielo porque nunca creyó en un cielo, bueno, quizá un purgatorio. Porque existe el purgatorio, es decir, yo he puesto siempre un ejemplo, a lo mejor es torpe el ejemplo, pero ustedes lo saben, yo lo he dicho otras veces, ¿no? Yo voy a buscar a un amigo mío que está trabajando en el taller, es mecánico, está lleno de grasa. Che, vení, vamos a una fiesta, ya tenemos que... No, vamos, ya. No, me tengo que ir a cambiar, ¿cómo voy a ir así? Claro. Él mismo se da cuenta que no puede ir a una fiesta lo mínimo, cualquiera de nosotros, tengo que bañar, cambiar, ¿cómo voy a ir así? Entonces yo digo, frente al destino definitivo, necesito yo purificarme, limpiarme para poder acceder al final. Por eso entonces el purgatorio es lo necesario, pero ya es camino a la gloria de Dios. Un camino de purificación, que si no lo hice en esta vida, lo necesitaré hacer ahí. El purgatorio está visto como un lugar de tortura, pero a veces he leído que no es tanto un lugar malo, sino un lugar justamente... Es un lugar de purificación, diría yo. Y la purificación nos duele. Y bueno. Claro. Sí. ¿Y nosotros cómo podemos interceder para...? El otro día vino, porque yo ya no puedo, vino la película a cortarme las uñas, pero me hace sufrir. Y eso que me está sanando. Y no es la hora de Dios que termine porque pasa con el tornito. Oh. Claro. ¿Y cómo podemos interceder por las almas del purgatorio? Siempre. Eso, la iglesia intercede siempre. Fue rezando, sí, claro, sí. Todo eso, sí, claro. Pidiendo por las personas que
y ya han muerto. Sí, sí. Sí, es cierto. Yo por ahí me pongo a pensar, nosotros estamos acá en la tierra y no somos conscientes de que ofreciendo una oración, una comunión por algún difunto, un abuelo, un padre, podemos colaborar a que salga del purgatorio. Y eso es algo tan grande. Pues, Y no somos digamos, es una conscientes. práctica de la iglesia. Eso, hay gente, y principalmente los viejos, que eran más tradicionales, te das cuenta que sí, se reza, se hacen, bueno, acá no se hacen novena, pero se tiene la perseverancia de pedir siempre por la persona que ha dejado de este mundo, ¿no? Claro, es cierto, muchos se relajan por los difuntos, no piensan más en los difuntos, dirán estar en el cielo, pero nunca rezan, mucha gente que conozco No nunca saben, reza. yo no sé, pero digamos, pero si muchos no lo hacen, la iglesia no deja de hacerlo. Claro, es cierto. Y entonces ahí no hay. Yo ayer expliqué en la misa acá que utilicé la plegaria 1, la que es la del canon romano, la más formal, la más antigua, y en la segunda parte de la plegaria eucarística, después de que se ha consagrado el pan en el cuerpo, el vino en la sangre, dice la plegaria, que esta ofrenda sea llevada por tu ángel hasta el altar del cielo, dice la plegaria eucarística. Como estas cosas uno las reza, no le explica nunca a la gente, yo ayer les decía que esta ofrenda, esto que está ahora, que es el cuerpo y la sangre, sea llevada por tu ángel hasta el altar del cielo. Pero no esto solamente, esta comunidad que se ha reunido acá, aunque nosotros sigamos estando acá en este mundo. Pero ya se nos ha hecho llegar y se nos ha anticipado el encuentro con la gloria de Dios. Claro. Bien. Y por otro lado, yo también lo cito siempre a Jeremías, desde el seno de tu madre yo te conocía y te amaba. Cuando vos te ibas formando en el seno de tu madre, yo ya te conocí y te amaba, vos todavía no sabías nada de nada. El que te creó, eso dice San Agustín, el que te creó sin ti, sin preguntarte nada, no te salvará sin ti, si vos no decidís salvarte. Entonces, Dios te ha creado, todos los hombres han sido creados por Dios. Después los hombres no reconocen y no responden a esto, pero Dios que los ha creado hará no lo posible, lo imposible para recuperarlo, salvando aún ahí la libertad y la decisión de cada uno. Y siguiendo con el tema, si una persona muere sin fe, ¿puede salvarla la fe de la familia? Ha sucedido, y yo he ido, por ejemplo, cuando un niño nacido al poco tiempo muere y no lo han bautizado ni nada, ¿no? Yo he ido alguna vez a eso. Ni siquiera le han dado el agua de socorro porque no saben. Y entonces lloran. Y le digo, miren, este niño, por la fe de ustedes, es recuperado. Por la fe de otros siempre. Por la fe de otro, yo he conseguido, descubrir muchas cosas. Entonces, por la fe de la iglesia que somos todos nosotros, el que no ha tenido... Entonces, sí, yo para que los padres queden, que sepan que van a seguir llorando a la criatura, pero Dios ya la ha salvado. ¿Por qué? Por la fe de ellos. No solamente de los padres, porque las veces, algunas veces que me llaman, eran los vecinos que se han preocupado. Fíjate, los vecinos se han preocupado. Y los padres no podían porque estaban llorando ahí. Pero si una persona adulta... Lo mismo. Igual. Por la fe de la iglesia, por la fe seguro que alguien, o de la familia, o del entorno, querrá que la persona haya tenido un buen fin. Claro. Queremos todos. Bueno, ya que tocaste el tema de los niños, va la pregunta del millón de vuelta. ¿Por qué la Iglesia Católica bautiza a los bebés
o sea, las personas las bautice de bebés y no de adultos, porque muchos dicen que eso no se debe hacer porque el niño no tiene conciencia de que está siendo bautizado, sino que tiene que esperar a ser grande para decidir Te vuelvo bautizarse. a referir lo de Jeremías. Dice, Jesús dice, no me acuerdo la cita, no son ustedes los que me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Cuándo? Jeremías, cuando te iba formando en el seno de tu madre. Cuando sos grande y decidí, es como que ahora te diste cuenta. Pero cuando sos pequeño, el amor del Padre te envuelve completamente y te ama. No espera que vos seas grande y le digas que sí. Ya te amó desde el principio. Por lo tanto, el amor de Dios se anticipa a cualquier acción o reacción nuestra siendo mayor. Y una madre y un padre, cuando tienen a su hijo en los brazos, ¿cuánto amor tienen? Le dicen cosas que el chico no entiende, ni sabe y no puede responder. El amor de ellos, de los padres, lo envuelven al niño ahora. Y el niño no puede responder a ningún gesto de amor que ellos ni a palabras de amor que ellos tengan, ni nada. Por eso, en el niño se ve mucho más cómo el amor de Dios viene a esto que recién inicia. No porque la persona tenga conciencia y lo acepte, no. Con el tiempo o renegará porque era algo. Sí, claro. Claro. Bueno. ¿No? ¿Entendés lo que te digo? Sí, pero viste que por ahí dicen, ¿para qué le vas a imponer la religión? Que cuando sea grande elija lo que quiera. Sí. Y de hecho, hay muchos bautizados que eligen renegar y lo hacen. Sí, Bueno, es cierto. Está bien que el bautismo también tiene que estar acompañado de la educación en la fe, porque cuánta gente bautiza a los hijos y no saben nada. Y esto yo lo veo permanentemente, eso. Bueno, eso también te quería preguntar. Si para conseguir la salvación no es solo necesario el bautismo, o sea, ¿qué se necesita para ser salvado? Bueno, creer. Entonces, el bautismo sería como el inicio del camino de fe. Que yo el otro día, cuando hice el bautismo, dije que el bautismo es como el umbral de la casa. Algunos se quedan en el umbral, no pasan. Pero es el inicio de la apertura a la vida de fe. Claro, pero no basta solo eso. No, porque para eso los 7 sacramentos tienen este sentido. Bautismo e iniciación. Son 3 sacramentos de iniciación. Bautismo, confirmación y Eucaristía. La Eucaristía porque siempre necesitamos renovar. Tienen que ver con el inicio de la vida de fe. La confirmación es llegar a la adultez de la fe, no de la edad. Que adolecen porque no son bien catequizados para esto. Pero son las etapas de la vida. Después hay 2 sacramentos de sanación o de curación, que es la confesión y la unción de los enfermos. Son 5, faltan 2. Y los otros 2 que tienen que ver con un estado de vida. El casamiento o la vida de sacerdote. Pero todos estos 7 sacramentos contemplan todo el contexto de la vida de cualquier persona. Claro. Inicio, prolongación, consolidación de la vida personal. ¿Y qué pasa si vos crees, pero no tenés ningún sacramento y morís? O sea, tenés la fe, pero no estás ni bautizado ni nada. Yo no sé, pero habría que ver por qué no. Sí puede ser que haya. Pero digo, ¿vas al cielo o no? Solo con la fe, digamos. Solo por haber creído, pero sin estar bautizado. Y bueno, por eso digo yo. Entonces, el que murió, es lo que yo digo, Dios no puede, antes de cualquier condena o absolución, hacerle ver la verdad. Y que ante esta decisión ya definitiva, tome la decisión.
Claro. Yo digo, de parte de Dios están todas las chances posibles. No pone impedimento. Los impedimentos los ponemos nosotros. Claro, sí. Te iba a hacer otra pregunta y se me fue. Después tenés que anotar. Entonces. No, es que se me surgió ahora. Ajá. Bueno, capaz que después me acuerdo. ¿Qué más? Ah, bueno, una amiga me había preguntado si los animales van al cielo. ¿Qué respuesta hay para eso? Van al cielo. Pero yo creo que había dicho la Biblia que los animales no tienen alma, sino que tienen espíritu. ¿Puede ser o no? Yo voy a hacer, pero ahí tengo que hacer una explicación. Yo entiendo alma como principio de movimiento. Yo sé que esto no te dice nada. El alma como principio de movimiento. Una cosa, una planta, un animal que está vivo tiene alma. Es lo que hace que se desarrolle. Entonces, las plantas, el animal tiene alma y el hombre también. Solo el hombre tiene espíritu. Ellos no tienen espíritu. Solo el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El resto de la creación no. ¿Y cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Esa es la que yo te digo. El alma es principio de movimiento. Cuando una planta, un animal, una persona muere, es decir, el alma no está moviendo ya más a seres. Porque la vida, ¿qué es lo que es en una planta? El desarrollo de la savia que va y viene. Ese es el alma, que hace que fluya dentro y que vaya haciendo que crezca. En el animal también, que desde chiquito va creciendo, se va nutriendo. Cuando el alma deja de estar haciendo que eso funcione, eso queda inerte, no tiene vida. Solo que el hombre tiene espíritu, porque la inteligencia es una potencia espiritual, no es, digamos, física. ¿Qué significa amar? Todo eso tiene que ver con el espíritu, con la inteligencia. Que no, algunos quisieron encontrar la inteligencia y agarraron un cuerpo humano, cortaron, encontraron. Cuando se trasvasan los límites de la ciencia y buscan donde no les corresponde lo que no van a encontrar. Bien. No sé si... Sí, que sí van al cielo los animales. No, eso te tengo que explicar. Fíjate vos, si buscas en Génesis 1, la creación, cómo Dios crea. Primero separa las tinieblas de la luz, después la tierra de los mares. Entonces va formando todo un escenario. Crea los animales acuáticos, los terrestres, las plantas. Después que Dios ha creado todo, cuando ya todo hecho, recién crea el hombre. De modo que todo lo que existe ha sido por y para el hombre. El hombre es el motivo definitivo de toda esta creación. De modo que cuando llegue el día final de la restauración total, no solamente el hombre, sino la creación entera va a ser puesta en el estado definitivo. Claro. Bueno, hablando del estado definitivo, justo ahora me surgió una duda. Es un tema que a mí me empezó a traer. En el día del juicio, yo leí que es el día en el que se va a acabar el mal para siempre. Pero yo no entiendo si es que el demonio y el infierno van a ser condenados y van a vivir condenados toda la existencia, o si van a dejar de existir el demonio y el infierno. El demonio va a seguir existiendo, pero condenado. Ya ha sido vencido. Pero mientras dure el tiempo de esta vida, seguirán o sea que va a existir siempre. Sí, pero ya han sido vencidos. Claro. Entonces, el día final, del que muchos hablan y no se sabe qué, el día final será cuando todo sea puesto, se acabó. Entonces, todo el reino de Dios y estos otros seguirán a la condenación. Pero llegará ese día donde todo hay cosas que no son fáciles para explicarlas porque... y todos los que han muerto
que el espíritu, el alma de los que han muerto están esperando este día final. Todos los que ya han muerto están en la gloria de Dios, están esperando este día final para que el espíritu recupere el cuerpo, pero un cuerpo espiritual, no el cuerpo humano. Eso es lo que muchas veces... El cuerpo espiritual para que el espíritu, porque el espíritu no tiene forma, para que adquiera la forma definitiva, necesita un cuerpo espiritual. Yo sé que esta cosa no es fácil de explicar, pero... O sea, vos te referís a la resurrección de todas las Al final, sí. Claro. Por eso Jesús dice, la primera venida fue simple allá en Belén, pero habrá una segunda venida que es el fin de los tiempos. Por eso no lo sabe nadie. Bueno, eso me confunde a mí. ¿Qué Claro. diferencia hay entre Apocalipsis y Día del Juicio? Bueno, Apocalipsis es un tema dentro de la teología que habla del destino, de la situación final, sería. Pero el fin del mundo... Porque el libro del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, que lo escribe Juan, fíjate vos, se está haciendo muy largo esto. Es la última. No, yo no tengo problema. El lenguaje humano es pobre. Todo el lenguaje humano es pobre. Es insuficiente. No dice las cosas porque no puede decirlas, porque es incapaz de leer. Por eso, muchas veces se recurre a imágenes para tratar de explicar lo que la palabra es incapaz de decir, ¿no? Entonces, San Juan ha tenido una visión del cielo. ¿Cómo explicar esa visión del cielo a los que están todavía en el mundo? Yo te diría otro ejemplo. Nosotros, ustedes que conocen internet, el teléfono celular, ¿cómo le pueden explicar estas cosas a gente que ha vivido 300 años antes? No les entendería. ¿De qué están hablando? ¿Entendés? No me entendería. Claro. Y si le hablas a personas que han vivido 1000 años, ¿qué están hablando? No les podemos comunicar lo que nosotros, sino con algún lenguaje fantasioso para que algo pueda saber, y todavía no van a saber bien. Entonces, Juan, que ha visto la gloria de Dios, trata de ponerlo. Y la palabra Apocalipsis, que el libro de Apocalipsis significa revelación. El periodismo, yo lo escucho siempre, utilizan mal la palabra Apocalipsis, porque en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis aparece la gran batalla del bien y el mal, que hay un conjunto de rock que lo sabía decir, divididos. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? ¿No escuchó eso? Joven. Cuando la mentira es la verdad, dice la canción. Y eso, fíjate vos si no es cierto. Tiene más valor la mentira que la verdad. Y dice otra cosa en la canción. El bien y el mal definen apenas. Quiere decir que no está claro el bien y el mal. Para muchos. Nosotros sí. Pero el mundo vive esa realidad de que el bien y el mal están parejos. Definen apenas. Es cierto. Entonces, el día del juicio y el fin del mundo, ¿es lo mismo? Sería eso. No, es lo mismo. Sí. Claro, o sea, como que sucede en el mismo tiempo. Sería, y yo no entiendo el juicio, digamos, el juicio yo no lo entiendo como que yo me muevo y me voy delante y él me va a decir, voy, si te... No. Él no me va a decir nada. Yo voy a tener claro toda mi equivocación y mi error. Wow. Y podré pedir perdón. Y deberé pedir perdón. Bueno, padre. Y la última era, que está un poco graciosa. Bueno, tengo que reírnos también. Que yo te la había preguntado, pero bueno, no acá. ¿Es posible que exista como espíritus en este mundo que muevan las cosas? No. O porque
viste que, bueno, hemos sido influenciados por las películas de terror, No. que se mueven cosas, se Yo mueven... no. Bueno, Nunca me bueno. gustaron las películas de Y bueno, hay mucha gente, en especial los niños por ahí, dicen, no, porque se movió tal cosa, hay un espíritu, qué sé yo. claro. O sea, porque una vez una chica me dijo, no, porque el demonio es el príncipe de este mundo, tiene poder sobre el mundo. Y yo digo, pero tiene ese poder de venir y mover una silla, mover una mesa. O sea, Bueno, hay en la vida de los santos el Padre Pío, el cura de Ars, pero eran hombres de fe y de piedad. El Padre Pío dice que el demonio le desacomodaba los papeles, le volcaba la tinta, todas esas cosas hacía. Te jodía un poco, pero más que eso. El cura de Ars creo que le decía el bellaco. Y jodía nada más, pero no podían hacer otra cosa. Sí, sí. claro. Y ellos no tenían para nada miedo de eso. Después, en el libro de la sabiduría, no me acuerdo el texto, la cita, dice, los que han muerto están vivos en las manos de Dios y de ahí nadie los puede arrebatar. O lo digo de otro modo, el que ya conoce la gloria de Dios, desprecia este mundo y no volvería acá jamás. Wow, qué fuerte. ¿Y sí? ¿Es así? Wow. ¿Y sí? Bueno. Volver acá sería la frustración total. Claro, no hay comparación. Hay gente que ha tenido experiencia, que han estado en el quirófano o en la terapia intensiva y han tenido ¿cómo es? Una luz allá al final de toda oscuridad y han sentido paz. Está bien todo eso ir a hacer. Pero siguen estando acá. Pero por lo menos tienen algún atisbo de lo que puede ser y lo que es aquello. Claro, Deberían tener claro que no van como que una cosa difícil que yo traté de explicar el otro día en la misa, pero bueno, no sé, ¿estamos en la hora? Yo ya terminé, creo, un poco de todo. Yo no sé si he respondido y ya me han entendido todo, Sí. porque hay cosas que yo sé que no son tan fáciles, pero bueno. Sí, no, obvio, pero un pantallazo genera. Muy bien, entonces dejamos aquí nomás que quede para la posteridad. Que se nos bendiga en el nombre del Padre, con el Espíritu Santo. Amén.